No, les decía, este tema es infarto, o sea, corresponde a los temas que les iba a dar yo del tercer reconocimiento. Quedamos en que yo iba a dar hipertensión, parte 1, parte 2, que era diagnóstico y tratamiento, y esta parte que es cardiopatía isquémica. Cardiopatía isquémica es síndromes coronarios agudos, que es lo que vamos a ver hoy, y teóricamente hay una parte B, una clase, o sea, una segunda parte de lo de cardiopatía isquémica, que es la parte de cardiopatía isquémica estable, que le llamamos. Pero esa no la vamos a ver. Aquí lo más importante es el infarto, ¿verdad? O sea, está de más que se lo repita, ya lo saben, que es la causa número 1 de muerte a nivel mundial y en México. No nada más infarto, o sea, enfermedades cardiovasculares. Incluye también insuficiencia cardíaca, enfermedad vascular cerebral y algunas otras. Pero realmente sí, el infarto agudo del miocardio o la cardiopatía isquémica sí es la primera causa de muerte y mortalidad. Y cambió un poquito la estadística hace algunas décadas, de que antes decían que era más prevalente la cardiopatía isquémica en naciones desarrolladas, pero esa estadística ya ha ido cambiando conforme la demografía cambia, y ya inclusive estamos peor las naciones en vías de desarrollo, o sea, ya tenemos más enfermedades cardiometabólicas, más índices de obesidad. O sea, antes esas naciones eran así como las desnutriciones, cuestiones de infección, la morbilidad obedecía a esas enfermedades. Entonces ha ido cambiando un poquito ahí el panorama epidemiológico de las enfermedades cardiovasculares, pero la tenemos fácil porque pues, sigue siendo la número 1, ¿verdad? Número 1 de muerte y mortalidad a nivel del mundo y en costos, o sea, cuesta mucho al país, ya situándonos en México, le cuesta mucho a México, a todo el mundo, estas enfermedades, porque pierden muchos días, muchos años de vida productiva, se pierde mucho dinero, se invierte mucho dinero, son enfermedades que cuestan mucho, pero como les iba a decir acerca del programa, sí, cardiopatía isquémica hoy, y lo que sigue ya es equipo, no me acuerdo qué equipo estaba, pero ya es el que les tocó fiebre reumática y valvulopatías. O sea, quizás hoy sea yo, y el miércoles ya que empiece el equipo que va a dar fiebre reumática y valvulopatías. El miércoles 28, si es que estamos en programa. Les preguntaba, ahorita que nos escuchaba, lo de los exámenes, ¿ya van avanzados en eso o no les han dicho nada? ¿O qué están con los exámenes del segundo reconocimiento? ¿Ya lo presentaron cardio? No, aún no presentamos cardio y apenas empiezan los exámenes mañana, doctor. Ok, bien. Ok, entonces vamos a ver este tema y ya la próxima semana vemos si tenemos que adecuar horarios para ir viendo fechas, ¿no? Y que no nos agarren las prisas. Y aquí está, síndromes coronarios agudos, Zika. Este es el pan de todos los días, mío y de los médicos de urgencias en todos los hospitales. El síndrome coronario agudo. Este síndrome coronario agudo es un término general, o sea, engloba es hablar de los 3 tipos principales, que ahorita los menciono, pero vamos a enfocarnos en esto. O sea, me interesa esto ahorita para cuestiones de la clase. Fisiopatología, cómo se produce un síndrome, por qué y cómo. En cuanto a cómo lo diagnosticamos, no me voy a ser tan así, no voy a clavar tanto en cuestiones de que si lo saben diagnosticar o no y diferenciarlos, porque vamos a regresar, que es la cuestión clínica la que nos interesa, interrogar bien al paciente, explorarlo bien, ver bien el electro, las cuestiones básicas.
Pero tengo que mencionar así por encimita las cuestiones del tratamiento, porque es mucha información, a ver si intentar condensarlas, y lo más importante del fisiopata, lo más importante de lo del diagnóstico y lo más importante del tratamiento. Son 3, 4 puntos de cada uno de estos. Estos son los 3. O sea, cuando te dicen paciente que tuvo un SICA, un síndrome coronario agudo, a eso se refiere. O sea, tuvo angina inestable o un infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST, que lo podrán ver abreviado de repente por ahí en las notas como esto, CEST, ya sin elevación del segmento ST. Acuérdense que el segmento ST, ya lo veíamos en electro, o sea, es justamente eso, ¿verdad? Es una línea y no abarca la onda T, ¿sí? O sea, es nada más el segmento. Acuérdense, la unión del punto J, desde el punto J hasta el inicio de la onda T. Esa línea debe ser isoeléctrica y ese es el ST, el famosísimo ST. Entonces, sin elevación del segmento ST. Y el otro es con elevación del segmento ST. Entonces, la diferencia. Las guías actuales, las europeas, norteamericanas y los consensos acá, ya últimamente manejamos otros términos, ¿verdad? O sea, ya va evolucionando el conocimiento, va evolucionando todo lo de los manejos, y ya inclusive ya no nada más, ahora hablamos de síndromes coronarios crónicos, porque hay muchos pacientes que se presentan, que debutan a mediana edad, no sé, 50, 60 años con insuficiencia cardíaca y no se conocían con antecedentes de infartos ni de síndromes coronarios o algún proceso de angina, o sea, así debutan. Entonces, las nuevas guías ya van incluyendo otros términos como síndrome coronario crónico o lesión miocárdica, daño miocárdico. Ya no nada más es infarto, infarto con, infarto sin o angina inestable. Pero se siguen usando, obviamente siguen siendo las divisiones principales y que hay que saber nosotros en medicina. O sea, angina inestable, infarto sin elevación de segmentos ST e infarto con elevación de segmentos ST. Lógicamente, todos estos pacientes son agudos. O sea, es decir, estos son contextos de urgencias, no es en el consultorio, no es así. O sea, todo es un contexto de urgencia. Entonces, ya sea una u otra, comparten una vía fisiopatológica común. O sea, cualquiera que sea, ¿verdad? Sea angina inestable, sea sin elevación, sea con elevación, o algunos otros, comparten esto. Todos tienen esto, un desequilibrio agudo o subagudo entre la demanda y el aporte de oxígeno miocárdico. Esa es la parte medular, o sea, ese es el meollo punto. O sea, realmente ese es el mismatch, o sea, es el mero problema, bottom line, así. O sea, es un desequilibrio entre aporte y demanda. Acuérdense que el miocardio es un músculo sumamente aerobio, entonces depende casi completamente de la disponibilidad de oxígeno. Entonces, si no hay unas coronarias sanas, permeables, con un flujo adecuado, ahí que esté bien laminar, perfundido, y aparte con los contenidos de oxígeno, van a empezar a haber problemas, ¿verdad? O sea, pero ese es el punto, ¿verdad? La demanda y el aporte de oxígeno miocárdico, independientemente, ¿verdad? De las clasificaciones, de la fisiopatología, de algunas particularidades, ¿verdad? Porque difieren desde el punto de vista fisiopatológico un poquito, ¿verdad? Uno del otro. De hecho, eso es lo que sí les diferenciamos, ¿verdad? Por la fisiopatología. Pero todos comparten esto. Mismatch, aporte de demanda de oxígeno al miocardio. Pero pues generalmente cualquier síndrome coronario agudo de manera así general, de manera habitual, lo consideramos que es una manifestación de esto, de enfermedad coronaria aterosclerótica o aterotrombótica. Sí, o sea, todo lo que tenga un prefijo, toda palabra o término médico que tenga un prefijo atero es grasa, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa que tenga ese prefijo ya hace alusión a que hay un proceso de aterosclerosis, ¿verdad? Avanzado. Y luego ya si le agregas el trombótico, pues trombótico es un fenómeno que va de un lado a otro. Entonces, aterotrombótico, casi siempre el problema es ¿verdad? Y esta imagen es buena, la pongo aquí para ir distinguiendo. Este dibujo es la coronaria, pero también pueden ser carotidias, pueden ser las arterias del cerebro, pueden ser las arterias del riñón, pueden ser las de los pies, pueden ser las viscerales, en fin, son vasos sanguíneos, ¿verdad? Corte longitudinal y corte axial.
Y entonces esta diapositiva de lo que habla es de los momentos, ¿verdad? O sea, va empezando, ¿verdad? El vaso está normal, sano, 10, 20 años tiene el paciente, 30 años, 40 años, nada. 40, 50 años, quizás ya por factores de riesgo o por genética, se van acumulando células lipídicas aquí en el espesor de las arterias, de sus laterosclerosis finalmente. Y inicialmente, histológicamente, le conocemos como que sea una estría grasa. Estría grasa es como que las etapas incipientes, la primera evidencia de que hay grasa en el espesor de la pared. Entonces se empiezan a ver algunas estrías grasas. Por supuesto que esto no da manifestaciones, ni las estrías grasas, que va creciendo un poquito, ¿verdad? Va cambiando su histología, va cambiando su composición, ¿verdad? De ser nomás una estría, va creciendo un poquito, ahora sí ya se le conoce como la famosa placa, ¿no? Placa, estas no dan síntomas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todavía está permeable el vaso, ¿verdad? O sea, imagínense que esta es la coronaria, ¿verdad? Vaya hablando de cardiopatía isquémica. Está permeable, tiene grasa, tiene aterosclerosis coronaria, pero todavía no está comprometiendo la luz del vaso a tal grado que la sangre, que la cantidad y la velocidad de la sangre no sea suficiente para nutrir el miocardio. O sea, el miocardio es sumamente demandante de sangre. Entonces, cuando hay esas placas no obstructivas, es otro término, placas no obstructivas, no hay mayor problema, no va a haber angina, no va a haber infarto, no va a haber cuestiones de ese tipo. Conforme van pasando las décadas, ¿verdad? Los años, los meses, dependiendo, ¿verdad? Cada paciente es diferente. O sea, algunos pacientes tienen un fenotipo de la enfermedad más agresivos que otros, ¿verdad? Algunos desarrollan aterosclerosis a edades más tempranas, otros nunca la hacen. O sea, hay gente de 80 años que quizá que se quedó en esta etapa, ¿verdad? Y hemos visto en el hospital gente de 40 años con franca enfermedad avanzada, más jóvenes inclusive. Entonces, imagínense, ya vamos avanzando, ¿verdad? Vamos ocluyendo cada vez más la luz del vaso porque va creciendo cada vez más el ateroma. Y estas son células que no deben estar ahí, entonces provocan una reacción inflamatoria crónica. O sea, este es un proceso inflamatorio crónico, se empieza a inflamar ahí en los tejidos, el endotelio, hasta que llega un punto. Aquí podemos tener un paciente con angina estable, aquí lo dice bien la figura. O sea, ya es tal el compromiso de la luz, el paciente al hacer esfuerzos, a subir 2, 3 pisos de escaleras, al caminar 5 cuadras, 7 cuadras, empieza con dolor de angina. Y eso es por esto, obviamente, ¿verdad? Entonces hay que saber que va a haber muchos que van a estar en estas etapas de la enfermedad y sí las podemos diagnosticar, o sea, sí las podemos detectar, sí las podemos diagnosticar. Es muy difícil, hay que tener altos índices de sospecha y trabajar lo que les decía cuando veíamos lo de cálculos de riesgo, o sea, los riesgos, qué riesgo tiene el paciente, cómo están sus factores de riesgo, cómo están sus hábitos de vida, cómo está su alimentación, todo, porque hay estudios que le podemos pedir donde quizá pudiéramos evidenciar estas etapas e intervenir más tempranamente, ¿verdad? Empezar tratamiento un poquito más agresivo a etapas más tempranas. Ya después vemos de a qué me refiero con tratamiento. Pero es agarrar a estos pacientes que no tienen síntomas o que tienen angina grado 1, grado 2, porque el paciente a veces se adapta, que lo vemos en los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica de la revolución. Como tienen limitación funcional, pues ellos cambian su estilo y se adaptan, pues, o sea, cambian sus actividades físicas diarias, entonces ya no lo manifiestan como que están limitados. No les pregunta, ¿se cansa? No, pero porque realmente ya cambió su vida para ya no tener que caminar y ya no tener que hacer esos esfuerzos, pero eso no significa que no los tenga. Entonces ya vamos haciendo medicina, ¿verdad? Ya vamos interrogando al paciente cómo es el síntoma. Quizás esos pacientes los pudiéramos subir a una prueba de esfuerzo, una prueba inductora de isquemia, le llamamos nosotros. En cardiología, que se suba a la banda, vamos a hacer un protocolo de esfuerzo físico y entonces sí vamos a ver si no se desencadena la angina, ¿verdad? Pero bueno, la clase no es este es a lo que me refiero con cardiopatía isquémica crónica, estable. El tema de hoy es esto, son estos tres, angina, infarto y bueno, antes le llamamos muerte súbita, ¿verdad? Que es básicamente alguien que fallece fuera del hospital y se presume que la causa fue cardíaca, o sea que fue un infarto, le podemos llamar muerte súbita, haya sido o no presenciada, haya recibido o no maniobras. También a veces quizá por eso tenemos un sobrediagnóstico de infartos, porque en el certificado le puedes poner infarto y cómo lo diagnosticaste, si no le tomaste un electro, cuando llegaste pues el paciente ya había fallecido, no tienes un electro,
no tienes una necropsia, entonces ¿cómo? O sea, entonces ahí son cuestiones, ya complica más la cuestión epidemiológica. Pero el punto es que llegar a del síndromes coronarios agudos, ya tuvo que haber pasado todo esto, ¿verdad? O sea, ya el paciente ya evolucionó, y si se nos presenta el servicio, y la mayoría de los que vemos, desgraciadamente, se presentan en esas etapas con infartos, debutan con infarto. Entonces, por ahí es la fisiopatología del infarto. Últimamente el problema es aterosclerosis coronaria. Aterosclerosis puede haber en todos lados. Lo ven los neurólogos en el cerebro o en las carótidas, lo ven los internistas o los angiólogos en la enfermedad vascular periférica, los nefrólogos en el riñón, aterosclerosis en todos lados. Nosotros en cardiología nos atañe, obviamente, las coronarias. Chequen nada más, o sea, arteria sana, ¿sí? Endotelio sano, estas células son endoteliales, el endotelio, acuérdense que es un órgano prácticamente, endotelio o íntima, la media y la adventicia, ¿no? Sano, músculo liso, dispuesto, así toda la histología correcta, y el problema empieza a estar aquí, ¿no? Y este ya es un proceso de aterosclerosis, ¿no? Fíjense cómo el endotelio pues, está dañado, está enfermo, entonces tienes un endotelio enfermo. Bueno, ya tienes un núcleo lipídico aquí, ya se infiltraron, se distorsionó la arquitectura de las células del músculo liso ahí en las arterias, esto está distorsionada la arquitectura, la histología, tienes grasa infiltrada, está creciendo, vienen macrófagos, endocitosan o se tragan esas moléculas de LDL, las empiezan a oxidar y se crea más inflamación y se va perpetuando. Esto es inflamación, esto es igual a inflamación, entonces eso hay que tener, y ahí están los cortes histológicos. Estría, grasa y placa. Estría, bueno, esto ya crees, como que le veo más grande que una estría, pero bueno, ahí está. Esto es como que las etapas tempranas. Adventicia, media, íntima, íntima, engrosada, obviamente, porque ya tiene un proceso patológico de aterosclerosis, y la íntima, media, incluyendo la pared de la muscular, y la adventicia. Entonces, íntima, media y adventicia. Y este es el núcleo lipídico. Aquí está, esto blanco es la luz del vaso. Son cortes aquí. Pues aquí está, aquí pasa sangre y no hay problema y no se ve inestable aquí. O sea, no se ve delgadita el techo de la placa, pero chequense cómo va creciendo. O sea, puede crecer a tal grado que chequen lo que queda de luz. Es lo único que le queda de luz. Y aparte empieza a cambiar la histología de esta placa, ya se empieza a aquí hay un área necrótica, ¿no? O sea, aquí hay una necrótica hemorrágica que se tornó necrótico y va avanzando, ¿verdad? Entonces, que se trombose o no la placa depende de cómo está su histología. Estas son placas estables, o sea, la luz ahí está. Este paciente puede andar ahí por la vida con esta placa coronaria dentro de su íntima, con el endotelio enfermo, dentro de su íntima con grasa, el músculo, bueno, puede andar ahí por la vida sin problemas o con angina, lo puedes tratar. Pero chequen este otro, o sea, va progresando y este paciente ya no va a poder hacer las actividades físicas, ¿verdad? Tan fácil o le va a dar dolor. Va progresando, este es otro ejemplo, va progresando. Chequen hasta que llega un punto en el que se rompe, ¿verdad? Se rompe el techo o la capita que está cubriendo el ateroma, se rompe y empieza a ver, se detona el proceso de trombosis intracoronaria. Estos son los dibujos típicos del Netter. Bueno, no, ahí dice alguien más, pero se parecen los del Netter. Pero bueno, el punto es lo mismo, ya nada más las histologías que veíamos, estos son ya nomás los esquemas y cada célula está etiquetada, o sea, son las moléculas de LDL y muchas otras. Acuérdense que las LDL son moléculas muy, 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 muy dañinas, ¿verdad? Generan mucha reacción inflamatoria, mucha oxidación. Que me dice, estría, célula espumosa, que son los macrófagos. A cualquier molécula extraña que esté en un tejido que no debe, pues van a venir los macrófagos como células de la defensa del cuerpo y van a hacer su trabajo, que es endocitarlos o fagocitarlos y empezar a liberar sus contenidos. Entonces, también los macrófagos, en su intento de, pues, haciendo su trabajo, se convierten también en componentes ahí de la placa. Son los que le llamamos células espumosas. No son más que macrófagos que llegaron ahí por medio de los estímulos quimiotácticos, llegaron ahí a la coronaria, llegaron a la placa coronaria y empezaron a endocitar o fagocitar las moléculas de LDL que estaban ahí y empiezan a generar reacción inflamatoria.
empieza y se queda la reacción inflamatoria hasta que rompe el techo, ¿verdad? El endotelio, la capa fibrosa de la placa, ya expone, que es lo que vamos a ver adelante. Ahorita no se enfoca mucho en las funciones del electro. Llega un punto en que se rompe la capa, el techo de la placa, y hay trombosis intracoronaria. Estos son eritrocitos. Pero chequen, se los pongo en rojo para que vean cómo es un proceso que se los estoy explicando así en minutos, ¿ves? Pero la fisiopatología lleva meses. Para que esto se dé, tienen que pasar meses, años de evolución. De aquí a acá ya está formada la placa, se puede estabilizar y en algún momento dado inestabilizarse. Trombo agudo por placa fisurada. Entonces es más o menos la situación. Esta ahorita no voy a entrar en tanto detalle porque lo vamos a ir viendo conforme avancemos, pero esto es también lo básico. Ahora, chéquense cómo está todo ya mezclado. O sea, aquí estas imágenes, creo que también es dibujo del Nether, pero ruptura de placa aterosclerótica es como el sinónimo de la fisiopatología del infarto, ¿verdad? La placa esa de la que estábamos hablando se rompe y expone lo que hay adentro de la placa y del subendotelio, todo lo que está abajo del endotelio. Estas son células endoteliales, estas rosas. Endotelio coronario. Entonces, si uno expone todos estos componentes a los elementos sanguíneos, ¿verdad? A las proteínas de la coagulación, como son plaquetas, como son factores de coagulación, como son fibrina, enzimas, etcétera, se forma un trombo. Lo mismo, pues, el principio mismo opera que si nos cortamos la piel, ¿verdad? O sea, que si nos cortamos algún otro tejido, se exponen algunos componentes procoagulantes y se detona las proteínas procoagulantes, empiezan a hacer su trabajo. Entonces ese es el problema, se rompe la placa aterosclerótica, expone los componentes subendoteliales a los elementos sanguíneos, que son muchos trombogénicos. Los trombogénicos, acuérdense que la hematología es eso, ¿verdad? El balance entre trombosis y sangrado. Mantener ese balance está muy, muy, muy regulado. Y es complicado entender ese balance. Entonces, expones esos componentes, están abajo del endotelio, y las plaquetas se activan. Se empiezan a activar las plaquetas, empiezan a liberar más agonistas plaquetarios, y empiezan a generar trombinas, empieza a hacer el trombo, se empiezan a ver ahí. Todo esto ya es trombo, ¿no? El trombo está formado por eritrocitos, por fibrina, por plaquetas, básicamente. Y eso es lo que está dando el problema. Aparte de la placa, o sea, tenemos la placa y aparte tenemos el trombo. Entonces son como las dos cosas. Esto es una placa, ¿verdad? Subendotelial, y aquí ya la placa ya se rompió su techo y se hizo un trombo intracoronario. No sé si haya dudas hasta aquí. Yo creo que se los di simple. O sea, esto es esta imagen. Esta imagen acaba de salir, así lo sacaron creo que en New England o el JAMA, creo que es JAMA, el Journal of American Medical Association. Me gustó mucho, pues. O sea, es un artículo sobre antiplaquetarios en infarto. Es una revisión, un artículo de revisión, pero son muy buenos los dibujos y es muy buen artículo realmente. Aquí está en el cuadrito, chéquense lo mismo que les decía, la placa aterosclerótica en el espesor de la pared. O sea, está ahí inmiscuida, pues está entre las fibras del músculo y las fibras del colágeno y toda la composición, la está alterando, está ahí metida, pues, o sea, no está acá ni adentro. Está en el espesor de la placa. Se rompe la placa y se exponen estos componentes y se empieza a formar ya el trombo. Y le damos un zoom a la placa, chequen toda esta grasita que está aquí, pues ese es el núcleo lipídico, los macrófagos que están ahí tratando de oxidar las células, leucocitos, esta es la capa fibrosa que les digo, ¿no? El techo, fibrous cap, no es que se rompe, ¿verdad? O sea, últimamente es el revestimiento de la arteria, o sea, era nada más que se terminó rompiendo. Chequen cómo cuando se rompe, entra en contacto la sangre, plaquetas, estas son plaquetas, todas son plaquetas, entra en contacto la sangre y las plaquetas con los componentes subendoteliales, ¿no? Con toda la fibrina, con el factor 7, von Willebrand, etc. Y las plaquetas pues se activan, y una plaqueta activada pues es agresiva, pues se hace muy pegostiosa, genera que se atraigan más plaquetas, se empieza a perpetuarse, o sea, y se hace duro el trombo, ¿no? Entonces,
Y ahí el fundamento de por qué usamos aspirinas y antiplaquetarios en el tratamiento del infarto o de la cardiopatía isquémica. Esta es la fisiopatología. Y bueno, como el artículo se trata de antiplaquetarios en síndrome coronario agudo, pues aquí se los ponen, ¿verdad? Las vías de cómo actúan, ¿verdad? Básicamente los antiplaquetarios que conocemos aquí en todo el mundo son estos. Aspirina, famosísima aspirina, creo que ya lo deben de saber, no es clase de fármaco, pero pues, ¿qué hace la aspirina? Pues inhibe la producción de tromboxano A2, que es un agonista plaquetario, ¿verdad? Pero lo inhibe desde acá, ¿no? Inhibiendo una enzima que cataliza la conversión de este ácido a tromboxano A2, que es el agonista plaquetario. Entonces, la aspirina pues se está usando desde los años, desde el siglo pasado, ¿no? Para problemas de trombos. Aspirina, pero necesitamos más, ¿verdad? Porque la aspirina no fue suficiente, entonces empezaron a nacer otros antiplaquetarios. Últimamente son antiplaquetarios, pero tienen otra vía de acción. Chequen estos, quizás los hayan escuchado: clopidogrel, prasugrel, ticagrelor. Son antiplaquetarios de la familia de las tienopiridinas, inhiben un receptor plaquetario que se llama P2Y12, al cual se unen agonistas plaquetarios, ¿verdad? Que es en este caso particular, es adenosindifosfato. Entonces, al paciente infartado que está con una placa rota y que las plaquetas se le están pegando aquí, está haciendo un trombo, hay que cargarlo, ¿verdad? Le damos una carga alta de aspirina, carga alta de clopidogrel y por lo menos ya tenemos una vía, la vía de las plaquetas ahí medio contenida, ¿verdad? Faltan otras cosas, ¿verdad? La vía de la anticoagulación, pero por ahí va la situación. Nos ayuda mucho esta imagen, ¿no? Para ver nada más cómo se rompe el revestimiento de la arteria y expone a los componentes de la placa a los componentes procoagulantes de la sangre, que es en este caso las plaquetas. Ahí está. Entonces hay que entenderlo, ¿verdad? Se los intenté simplificar, pero esto es muy dinámico. O sea, cualquier síndrome coronario agudo es un proceso dinámico y puede ser que el paciente esté entre que se ocluya por completo el vaso y después recupere tantita perfusión. O sea, puede ir de un momento a otro variando. O sea, no es tan blanco y negro. Pero lo fundamental es eso, ¿no? La placa de ateroma que creció, que se rompió por el proceso inflamatorio y detonó la trombosis. Hay otras etiologías por mucho menos frecuentes de síndromes coronarios agudos. O sea, no todo es aterotrombosis, aterosclerosis coronaria. En los infartos hay causas muy raras o muy poco frecuentes de infartos, que no es esto, ¿verdad? O sea, el paciente no tiene aterosclerosis coronaria porque existen pacientes que no tienen aterosclerosis, ¿verdad? Puede ser un espasmo focal intenso, que en los libros de antes le llamaban angina de Prinzmetal. Esta es la arteria, acuérdense que tiene mucha capacidad para contraerse y dilatarse, según los metabolitos que produzca o los estímulos exógenos o miógenos, ¿verdad? O las demandas. Entonces, a veces por cuestiones idiopáticas se espasman, ¿no? Y un espasmo de la arteria, pues obliteras completamente la luz y el paciente le va a dar angina, ¿verdad? Le va a dar angina, inclusive puede tener hasta el infarto. Puede haber cuestiones muy raras en las que la coronaria, de manera extrínseca, algo la comprima, ¿sí? O sea, algo la esté comprimiendo y esté ocluyendo la luz, pero de manera extrínseca, y básicamente estoy hablando de dilataciones aneurismáticas de la arteria pulmonar que comprimen la coronaria izquierda, o un nacimiento anómalo de la coronaria izquierda que agarra un trayecto ahí entre los grandes vasos y se aplasta, se comprime, ¿verdad? Y eso da isquemia, ¿no? Y eso no es aterosclerosis. O sea, está tapando la luz del vaso, pero es otro proceso. Estas no son tampoco tan infrecuentes, o sea, no son raras. Disección coronaria espontánea. Disección coronaria espontánea, pues puede ser así como dice su nombre, o sea, no sabemos, a veces lo asociamos a esto, colagenopatías, vasculitis, mujeres, predisposiciones genéticas, por cuestiones de los tejidos. Pero bueno, se diseca, eso significa que se empieza aquí en el espesor de la arteria, en la pared, se despega el endotelio y se empieza a hacer un hematoma intramural y eso puede comprimir la luz. Es una disección. Embolismos puede haber, una cuestión de paciente que tengo, aquí está el ejemplo típico, y sí se da, ¿verdad? O sea, pacientes con endocarditis aguda de válvula nativa, digamos que la válvula aórtica está infectada, tiene vegetaciones sépticas ahí, está engrosada y emboliza, ¿verdad? Desprende un trombo séptico y el trombo, en lugar de irse a la aorta y al cerebro o a los dedos, ¿verdad? O a los pies, se va a la coronaria. Entonces es un embolismo y puede provocar un síndrome coronario agudo, no por aterosclerosis, pero por embolismo. Entonces, fisiopatologías, esta es imagen también del
un journal del JACC, de la Sociedad Norteamericana, y pues es nada más para ver, ir valorando qué vamos a hacer cuando el paciente llega a urgencias con dolor, ¿verdad? O sea, ¿qué haces, verdad? Con el paciente que tú crees llega a urgencias, tiene dolor y tú crees que puede ser un Zika. No sabes si es angina, si es infarto sin, infarto con. También lo tomas el electro. Pero bueno, chequen aquí, o sea, nada más hay de 3, 4 elementos que nos hacemos valer para diagnosticar a estos pacientes. O sea, no tiene realmente mucha ciencia diagnosticar un infarto. No estoy diciendo que sea fácil, pero no son diagnósticos difíciles, no deben ser. Lo de cuidado es que pues, tiene una mortalidad muy alta, ¿verdad? O sea, si se te va a diagnosticar un infarto, pues el paciente se muere. Entonces, síntomas clínicos, cómo está su electro, cómo están las troponinas al momento que llegó y a las 2-3 horas que está ahí en urgencias, y qué vamos a hacer. Claro, diagnósticos diferenciales, ¿verdad? Y aquí está, o sea, chéquense nada más la figura, o sea, cómo según las características clínicas, electro y de troponinas, nosotros nos vamos a ir desde una muy baja probabilidad de que sea un Zika a una muy alta probabilidad de que sea un Zika. O sea, que vas de un paciente que te topaste en la calle, que minutos antes se estaba quejando del dolor, que le faltaba el aire, diaforesis, sudoración, y súbitamente desploma. Empiezan a dar en la calle maniobras, llega urgencia, le toman un electro y muestra una elevación del segmento ST elevado, ¿no? Es el marcador electrocardiográfico por el cual nosotros y ahí ya tienes el diagnóstico. Y no acá, pues quizás es un paciente que le duele acá, que le punza, que es transfictivo, que le duele acá, está estable, le tomas un electro, quizá tiene un poquito ahí de depresión del segmento ST, está un poquito rectificado, le tomas enzimas y nada, enzimas cardíacas a la hora 0 que llegó a urgencias negativo, a las 2-3 horas negativo, acabas de descartar el diagnóstico de infarto. O quizá el paciente siga asintomático, sigue con dolor, sigue con algo de hipertensión, algunas otras cosas, pero bueno, tú ya lo descartaste, ¿no? Nada más con la clínica, el electro y troponina, ¿no? Hay unas presentaciones como que en el espectro de que el paciente que definitivamente no es infarto y del paciente que definitivamente es infarto, hay un espectro. Hay un espectro ahí y ahí es cuando empiezan a complicarse los diagnósticos y no estás seguro. Lo que sí no hay duda es cuando ves una elevación del segmento ese. O sea, ahí no hay duda de que es un infarto. Pero cuando no, y el paciente tiene angina, tiene elevación de troponinas, se ve inestable, se ve con dolor, y ya entran otras consideraciones. No es para que ustedes sean ahorita expertos en diagnosticar o no infartos, o sea, tampoco crean que terminando esta clase ya van a saber todo lo del abordaje de un paciente con sospecha de infarto en urgencia. Esto sí hay que saberlo. Lo de la cinética enzimática, creo que lo mencionamos en la clase de laboratorios, quien haya dado esa clase. Esto yo se lo repito siempre, o sea, de las enzimas cardíacas, todas, CK total, CKMB, mioglobina, troponina, ICT, DHL si quieren, AST, ALT. O sea, cualquiera. Aquí está. Dice, los marcadores de daño cardíaco no aportan información directa sobre la causa, o sea, no hablan de la etiología, ¿verdad? O sea, hablan nada más de que hay daño miocárdico, ¿verdad? Por eso lo llamamos ahora ya, inclusive es un término ya así establecido, daño miocárdico, marcadores de daño miocárdico. Entonces no te hablan, nada más te habla de que hay un daño, pero todavía tenemos que establecer la etiología de ese daño. Entonces, por eso, si tienes unas enzimas, si te presentan un paciente con enzimas elevadas y no tienes electro, pues tampoco vas a decir que estas enzimas son porque tiene infarto, si no has tomado un electro o si no tiene dolor. ¿Qué tal si el paciente ni siquiera tiene dolor, tiene un electro normal y tiene enzimas elevadas? A eso me refiero con esto. O sea, no hablan de la etiología. Número 2, en pacientes con sospecha de infarto, no te vas a esperar, y ahí por eso ya se pone más difícil, ¿verdad? O sea, no te vas a esperar a que si las enzimas son positivas o son negativas para darle tratamiento. Y es muy complicado tomar esas decisiones, ¿verdad? Eso ya se va adquiriendo, ¿verdad? Para eso ya uno tiene que ir haciendo las decisiones, porque te vas a esperar a que le tomen la muestra, vaya al laboratorio, el químico la procese, saque los resultados, te reporten los resultados. Puede pasar, por más rápido que sea, unos 45 minutos aquí, ¿verdad? En México, quizás en otras, y hay unos tests mucho más rápidos, ¿no? La troponina ultra rápida o la sensible, la ultrasensible o la rápida.
Y la rápida, pues sí está, ¿verdad? En 20 minutos, media hora, inclusive son unos reactivos. Aún así, el concepto de que no hay que esperar a las enzimas, porque no todos lo tienen, ¿verdad? No todos tienen los reactivos esos nuevos que te miden la troponina en una gotita de sangre o sea, no te puedes esperar, ¿verdad?, a darle tratamiento a ese paciente. Y es cuando es difícil, ¿verdad? Es difícil. Ahí tienes que hacer muy bien la clínica, el interrogatorio, la exploración y el electro. Y así está. O sea, la detección de un aumento o un descenso de las troponinas dentro del contexto clínico apropiado es la base de los nuevos criterios para diagnosticar infarto. Así está en las guías clínicas actuales, en todas. Inclusive están los cortes. Debe aumentar de tanto en tanto tiempo. De 0 a 1 hora. Si la troponina ultrasensible va de tanto a tanto, ya es criterio diagnóstico, ¿verdad? O sea, todo está ya muy bien estipulado, ¿verdad? Está muy bien estudiado y es muy extensa la bibliografía. Pero así es la situación, o sea, debes estar viendo troponina, debes estar viendo la curva. Por eso es esta palabra, cinética. O sea, esto es la cinética o la curva que antes le llamaban, ¿no? Curva o cinética enzimática, la dinámica enzimática, porque el paciente puede llegar en este día, el paciente ya con infarto, ¿verdad? Se puede presentar al servicio de urgencias en cualquier momento, ¿verdad?, de su infarto. Entonces, por eso es lo interesante de esto. No voy obviamente a leer cada una de estas, pero esta es la guía del 18 sobre la cuarta definición universal de infarto. O sea, hay consenso, ¿verdad? Y nada más era para destacar que hacemos una definición de lo que es daño miocárdico y otra de la que es infarto del miocardio. Daño es como inespecífico, como que es un término que no nada más te lo puede dar el infarto, lo puede dar otras cosas. Daño miocárdico. Daño miocárdico, su definición operacional y los criterios para diagnosticarlo. Y ahora sí los criterios del infarto propiamente dicho. Esta es la cuarta definición universal de infarto. Aquí están las guías, son del 18. Y hay tipos, ¿verdad? Ahí están. 1, 2, 3, 4 y 5, según su fisiopatología. Está descrita, muy bien descrita, ¿no? Por mucho frecuencia, pues el tipo 1, ¿verdad?, que es el que se da por aterosclerosis, por lo que les explicábamos al inicio, es el más frecuente, ¿no? Asociado a aterosclerosis. No voy a pedir que se memoricen, por supuesto, que los criterios para diagnosticar un infarto tipo 1, porque aparte de esto de tipos, no me gusta a mí mucho, no estoy tan cómodo con esa terminología porque no aporta mucho, no te habla mucho no te da mucha información. Es nada más como para cuestiones de academia. Pero es el tipo 1, el que es por aterosclerosis es el más común, ¿no? Ruptura o erosión de la placa. Este es el tipo 2, el tipo 2 son las otras causas de las que hablábamos, o sea, quizás hay aterosclerosis, pero no está rota la capa fibrosa, entonces no hay trombosis intracoronaria. Sí hay un mismatch, aporte-demanda, como en todos los infartos, pero todavía no hay trombo. No hay trombo, entonces ahí está permeable el vaso. Sería un tipo 2, o sea, ya ven cómo vamos haciendo diferencias. Vasoespasmo, el que les decía, a veces se espasma la arteria de manera idiopática, y dice disección, aquí está disecado, el trombo ahí va disecando la hemorragia intramural, va disecando la arteria. Y bueno, a veces esto que dice desequilibrio entre aporte y demanda, a veces hay cuestiones, por ejemplo, en pacientes, pues el ejemplo clásico, ¿verdad? El ejemplo clásico de un paciente, no sé, de edad 50, 60 años, con antecedente de cáncer hematológico, con hemoglobina de 4, porque sí los hay, así andan por la vida, hemoglobinas de 4, de 5, lo normal es 14, 15, 16, con una anemia, con un síndrome anémico y tienen dolor de pecho, de angina, ¿verdad? Inclusive les pueden llegar a dar inclusive un infarto, pero es porque no hay aporte, ¿verdad? O sea, no hay células sanguíneas con oxígeno para nutrir el miocardio, pues se daña y puede haber un proceso de daño, inclusive de infarto. O taquicardias muy rápidas, quizás no hay aterosclerosis, pero se disparó una taquicardia supraventricular a 250 latidos por minuto, 280, 300, y pues no le das tiempo para que se llenen bien las coronarias y que se perfunda bien el miocardio en diástole, y eso puede dar inclusive un infarto.
Entonces son cosas raras, pero se pueden presentar. Cualquier cosa que altere el mismatch aporte-demanda te puede dar un infarto. Por mucho, el más común es la aterosclerosis coronaria. Tipo 2, los otros ni los menciono porque el 3, el 4, el 5A y el 5B no los menciono para no confundir más. Esta imagen es del New England también, o sea, chéquense cómo hay que ir viendo al paciente desde cómo viene con dolor torácico, chequen cómo los norteamericanos dicen ischemic discomfort o disconfort torácico que piensas que es isquemia, ¿no? No sabes, todavía ni le tomas el electro, pero el paciente viene con dolor torácico y tú ya estás pensando, ¿qué está pasando? Puede haber una oclusión coronaria que no esté trombosada, ¿verdad? Y el problema sea de que el paciente pues tiene esta arteria y se puso a hacer un esfuerzo importante y no le alcanzó, ¿verdad? La demanda oferta. Y tuvo angina, tuvo cambios electrocardiográficos, ¿verdad? Eso es quizá un paciente estable. Ya el paciente con Zika, pues ya es un paciente que ya viene con trombo, ¿verdad? Que no se le quita el dolor, que el trombo quizás no está tapando toda la arteria, de repente deja pasar sangre, de repente no. Entonces, y el electro a veces puede estar bajo un poquito el ST. Ahora, si se ocluye la arteria, pues ya se eleva el segmento ST. Entonces, esta es la correlación arteria coronaria con el electro. No hay que adelantarnos ahorita a en qué derivaciones se ve la elevación, eso ahorita no hay que adelantar. Pero para ir viendo bien, ir estratificando a los pacientes, ¿verdad? O sea, ya lo vimos clínicamente, estamos pensando en qué le puede estar pasando, ¿verdad? Porque tiene dolor, puede ser un Zika o puede ser otra cosa, ¿no? Inclusive no cardíaco. ¿Cómo está el electro? Tiene cambios siempre enfocándonos en el segmento ST. O sea, el paciente que piensas que tiene isquemia miocárdica, te vas al ST. Y luego ya ves otras cosas, ¿no? Obviamente tienes que ver todo, ¿no? Ritmo, frecuencia, eje, QRS, la T. Pero por eso se los ponen en amarillo, ¿no? Para que estén bien enfocados ahí en el ST cuando están sospechando esto. Luego ya, si tienen la oportunidad de tomarle exámenes de sangre, pues adelante, se le toman exámenes de sangre y dependiendo si salen positivos o negativos, vamos a ir clasificando. Habitualmente un paciente que tiene angina, ¿verdad? Que tiene cambios electrocardiográficos, puede o no tener trombo dentro de la coronaria. Habitualmente, digo no habitualmente, pero puede no tener elevación de las enzimas cardíacas, o sea, quizá no se dañó el músculo y lo estamos catalogando como la famosa angina inestable, o sea, es como el preinfarto, digamos, o la antesala al infarto. Para fines de tratamiento casi no difieren mucho, ¿verdad? Bueno, un poquito, ¿verdad? Porque la angina inestable no se tromboliza y el infarto con sí, pero a todos estos pacientes, ya sea angina inestable, infarto sin elevación, infarto con elevación, debes de darle tratamiento similar, ¿verdad? Antiplaquetarios, reposo, quitarle el dolor, vigilarlo hemodinámico, ver lo de las arritmias, anticoagularlo, algunos ocupan trombolítico, y luego ya viene la parte que hacemos en hemodinamia. Y ahí está, así estas son tomadas de las guías, hay cortes, ¿verdad? Que se sube el punto J en 2 derivaciones contiguas, más de 2 o más de, dependiendo de los cortes, para no confundirlos ahorita, porque cambia un poquito los cortes de que los milímetros, de que cuánto se tiene que elevar el punto J para ser considerado como con elevación, dependiendo de qué derivación y qué edad. Pero en términos generales son 2 milímetros de la línea isoeléctrica, pues. Punto J que se eleva más de 2 milímetros para arriba de la línea isoeléctrica, en 2 derivaciones contiguas, vamos a suponer que este es D1, en 2 derivaciones contiguas, eso es súper importante. D1 y aquí tuviéramos ABL igual, eso ya son criterios electrocardiográficos para decir que tiene elevación del segmento ST. Y si lo correlacionas con la clínica, pues ya. Pero fíjense en el punto J, fíjense cuántos milímetros está supradesnivelado y cómo está el ST, ¿verdad? O sea, ya vimos que está elevado el punto J, pero cómo está, ¿verdad? ¿Qué morfología tiene? Si es que está elevado. Hay fases, obviamente, o sea, no es lo mismo que agarres a un paciente en su hora cero del infarto, se le acaba de tapar la coronaria, o sea, acaba de ocluir esto, y a las 0 horas, pues quizá a las 20, 30 minutos ya tienes las T's hiperagudas y después vas ya elevando esto,
La onda T se va invirtiendo la onda T, 12 horas del infarto, el paciente sigue con dolor, puede o no acudir a la sala de urgencias, dependiendo de si el caso. Hay pacientes que se lo aguantan, o sea, hay pacientes que se lo aguantan ahí, se les quitó un poquito el dolor, quizás recuperaron un poquito de flujo en la coronaria y se les quitó el dolor y pues ya no fueron. Pero hay pacientes que nada más no, ¿verdad? El dolor los obliga a ir a buscar atención médica. Y a donde lleguen, o sea, el paciente con Zika, con un infarto en evolución, las primeras horas, ese cae al primer centro de salud que se encuentre. Por eso le llamamos primer contacto médico. Puede ser un consultorio, puede ser una farmacia, puede ser una Cruz Roja, puede ser un servicio de urgencias del Hospital de Alta Especialidad de la Naval, puede ser IMSS, cualquiera. Entonces, y a cualquiera de estas horas. Entonces, por eso hay que repasar cómo se va comportando la evolución electrocardiográfica del infarto, ¿verdad? Que cambia un poquito la actitud terapéutica, ¿verdad? Si el paciente se aguantó un día y al siguiente día, porque le disminuyó mucho el dolor, quizá, porque alcanzó a recuperar un poquito de flujo, y hasta el día siguiente, por checar a ver qué pasó, fue a urgencias, ¿verdad? Pero pues ya pasaron 24 horas, ya tiene ondas Q, la onda T ya está invertida, ¿verdad? Como vemos aquí, un infarto de 24 horas, este es un infarto ya que se le pasó, ¿no? O sea, es un paciente que ya tiene onda Q patológica, R y una onda invertida. No es lo mismo que el paciente que llega en las primeras horas. Esta es la morfología de un ST, de una elevación del segmento ST en las primeras horas. Bueno, aquí dice primeros minutos, inclusive horas, minutos, horas, aquí va todavía, la onda T se va invirtiendo. No se los voy a preguntar, ¿verdad? O sea, este es más de residencia de cardiología, pero sí es para que lo tengan en mente, ¿verdad? Que el paciente puede llegar a cualquiera de estos. Entonces, con el electro, con las enzimas y con la clínica, podemos nosotros establecer el diagnóstico y de cuándo fue el infarto, o sea, más si tienes un electro previo para comparar, ¿no? O sea, este es del Valles de Luna, también son morfologías, o sea, como un B1, B2, un paciente que está normal, se empieza a infartar y lo primerito son las T's hiperagudas, en todos los libros lo dicen por ahí. Sí las llegamos a ver, duran como 20 minutos. Si no se le destapa la arteria, se empieza a elevarse el ST. Pero chequen como el ST primero todavía está isoeléctrico. De los primeros minutos, segundos minutos de que se tapa la coronaria, ondas T hiperagudas y luego ya 20 minutos, 30 y ahora sí empieza a haber elevación del segmento ST. Aquí está el ST normal, se eleva, pasan las horas, se va cayendo la onda T, sube más esto y ya empieza a inscribirse una onda Q. Que como al principio pues todavía no está la onda Q, ¿verdad? Por eso se hizo mucho énfasis, inclusive antes, a los infartos, así los clasificaban, infarto Q e infarto no Q. Antes estoy hablando de hace 20 años, 30. Q o no Q, para decir infarto con elevación o sin elevación. Generalmente el infarto con elevación del segmento ST, que no se trata, que se deja a la deriva, se le quitó el dolor y ya el paciente nunca lo trata. Esos son los infartos que generan ondas Q. El infarto sin elevación no genera onda Q, ¿verdad? O sea, el infarto que nunca se ocluyó la arteria, no, antes le llamaban infarto no Q. Quitó ese término, ya es obsoleto. Chequen el electro a un año. A las semanas, así estaba este paciente que se infartó con su onda Q, con su inversión de onda T. Eso lo vemos muy frecuente. Semanas, señor, ¿por qué no viene? No, pues no sé. O X estaba, o se tardaron en llegar, ¿no? O lo que sea. Ondas Q y T invertidas. Ya, si pasa más, se puede inclusive hasta normalizar con los años. O sea, son muchas variantes, ¿no? Este es el típico electro, ¿no? Ritmo sinusal, frecuencia como de 100, 150, no tenemos los cuadritos. El eje sí se lo podemos sacar, está como que la macizo bifásica es esta, ABF, D1 positivo, está en 0. Y ya no, si pudiéramos ver los cuadritos, PR, normal o anormal, y luego ya nos vamos al QRS lo vemos estrecho, no lo vemos con datos de ensanchamiento ni empastamiento, y ya nos vamos a la cuestión de la onda T y el ST, y desde aquí ya estamos viendo que está elevado, ¿no? Esta elevación del segmento ST en B2, B3, B4, B5, B6, casi no, B6 ya no, entonces hasta B6, ¿no? Aquí está un poquito elevado también, chequen este complejo, aquí está el ST elevado, ABL debe estar elevado acá también, chequen nada más. No es tan bueno este electro para el ejemplo, pero
tiene algo de cambios recíprocos. Si se supradesnivela en una cara, en la cara inversa o en la cara que está dándole la espalda, en espejo, ocurre lo recíproco. Lo que antes le llamaban cambios en espejo o cambios recíprocos. Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Por ejemplo, en la diapositiva pasada, vi que la onda T está como puntiaguda y no recuerdo dónde vi que la onda T según tiene que ser simétrica, ¿no? O en algunos casos puede ser así. ¿La onda T normal o la onda T...? No, en un síndrome coronario. En un Zika, la onda T sí es simétrica, o sea, se hace un poquito más simétrica, ya sea en sus fases hiperagudas o en las fases tardías, esta inversión de la onda T sí es simétrica. O sea, cuando es asimétrica es lo normal, o tú quieres que no es isquemia, más así. Y otra pregunta, por ejemplo, eso de que demos antiplaquetarios, pero eso sucede, por ejemplo, cuando se trata de una aterosclerosis, ¿no? Sí. Y sé que es muy raro lo de las otras etiologías, como por ejemplo, no sé, la angina de Prinzmetal, pero en esos casos no tendría ningún o sea, ninguna funcionalidad del antiplaquetario, ¿cierto? Sí, exacto. Por eso es importante saberlo. O sea, no tener ninguna utilidad darle antiplaquetarios a un paciente con espasmo, ¿verdad? De angina, o un paciente con anemia de 4, ¿verdad? O un paciente con taquicardia que tenga un infarto sin elevación. Sí, por eso es la importancia. Y, por ejemplo, en el electrocardiograma no podríamos tener una idea de que... ¿No? Puedes ver que la etiología es aterosclerosis o no. Es muy difícil, o sea, no, generalmente no. Ok. Entonces, bueno. Pero sí es para tenerlo en consideración. Aquí entonces, por ejemplo, en esos casos, es que según después se hace un cateterismo, pero si fuera de otra etiología, después del cateterismo veríamos que no se trata de una aterosclerosis. Exacto. Ya vendrían otros estudios. Estamos obligados a descartar, obviamente. O sea, no estoy diciendo que a ese paciente no va a ir a cateterismo. Todavía no les menciono la parte de cateterismo, es a lo que voy. Por eso le estoy dando un poquito de velocidad, porque como es mi tema, me puedo estar todo el día hablando de infartos. Pero bueno, chequen este otro ejemplo. Aquí está el supradesnivel. Aquí está en D3, que esa es una derivación inferior. Aquí están dos derivaciones contiguas, D3 y ABF. O sea, las contiguas es que una está al ladito de la otra, ¿no? D2, D3 y ABF son unas contiguas, ¿sí? Aquí está elevado y aquí está elevado, ya tienes el diagnóstico. Punto J más D2 en dos contiguas, diagnóstico de elevación. Y si el paciente tiene angina y enzimas, pues ya. Ahora, ¿qué decir de las contiguas? No. Estas son contiguas, ¿verdad? O sea, de V2, V3, V4 son contiguas. Si hubiera tenido esta imagen y normal, no, o sea, no cumple con. Nada más acuérdense que siempre son dos contiguas. De 1 a BL son contiguas, de 2 a 3 a BF, ¿no? Y estos. Y acá, este esquema es bueno, no sé, creo que es del Valles de Luna. Chéquense cómo, según la arteria que se tape, según la arteria que se ocluya, es el territorio del ventrículo izquierdo que se va a infartar, que va a tener isquemia, según la arteria. En este ejemplo, es la descendente anterior, que es una rama de la izquierda. Viene la izquierda por acá, viene la descendente anterior, y es la más grande, es la que le lleva 50-60% de la sangre a todo el corazón, bueno, a todo el ventrículo, y esta se tapa en una ubicación muy proximal acá. Digamos que se trombosó por aterosclerosis, y entonces, según la cara del ventrículo, es según las derivaciones donde se va a manifestar la elevación. Entonces, en este caso, estamos del lado izquierdo, estamos infartando la pared libre del VI por una coronaria izquierda, una DA tapada, entonces se va a manifestar en P1, P4, que es el plano horizontal o el plano que explora esta cara, ¿verdad? No en las inferiores, o sea, como una coronaria izquierda tapada, una descendente anterior tapada,
no vas a ver supradesnivel en las inferiores porque la pared inferior del ventrículo está respetada. ¿Sí? Entonces también depende, chequense acá. Si en lugar de estar tapada acá la arteria, la tapas un poquito más abajo, más distal, cambia la morfología del electro. Quizás no aquí, pero ya los vectores de isquemia, que de hecho esto representan esta flechita, así como hay un vector de despolarización normal del músculo cardíaco, todo lo normal que veíamos, así hay vectores de isquemia, vectores de lesión, que son anormales, ¿verdad? Entonces, chequen acá cómo estamos infartando la punta del corazón, la parte distal, el ápex del corazón y un poquito de la cara inferior del corazón, la estamos infartando porque se tapó la parte distal del nodo descendente anterior. Entonces, igual, se va a manifestar en las acá, pero chequen cómo acá ya, como aquí ya están las derivaciones de D2 está como, no, por aquí estaría el electrodo positivo, el electrodo explorador de D2, y por acá estaría el electrodo explorador de D3. ¿verdad? Entonces, el vector de isquemia se está acercando a los electrodos positivos exploradores, por eso se da una positividad. Entonces, les iba a mostrar un electro justamente, pero en eso me quedé. Vamos para ver, que vean este infarto, para que lo vean en un electro real, porque esos electros no sé por qué los puse ahí, pero ¿dónde está el infarto? Creo que es. O bueno, creo que lo puse, permítanme tantito, para enseñarles ese electro porque es importante. Si tienen dudas de esto, ahorita es el momento para enseñarles ese electro. Doctor, pero la altura del segmento ST tiene que ver en qué zona también es, si es subendocárdica o subepicárdica, ¿no? Sí, eso de la altura de la arteria a la que se tapa tampoco lo consideren mucho. Lo de subendocárdico y subepicárdico ahorita se los explico porque eso puede confunde un poquito esos términos, ¿no? Ahorita nada más estamos en lo un poquito más general, pero chequen como un electro. Este es de ayer o de antier, este infarto ahí del hospital. Déjenme nada más acomodarle aquí. Ahí está. Así lo están viendo, ¿no? Ritmo sinusal, frecuencia como de 75, ritmo, frecuencia, el eje, bueno, el eje acá de 1 positivo y ABF, ¿dónde está ABF? ABF está positivo, entonces el eje por lo menos está normal, ritmo, frecuencia, eje. ¿Qué más? PR, yo lo veo normal, lo veo como unos 200 milisegundos o 0.2 segundos, 5 cuadritos. ¿Qué más? Onda T, ST, ahora sí vamos, aquí está en las contiguas D2, D3, está una al ladito de otra y ahí está ahí, elevación del segmento ST, elevación del segmento ST. Y chéquense cómo acá hay otros cambios, ¿no? Estos también son cambios. Pero ahorita, nada más para ir ubicando, chequen, estas son las imágenes típicas, clásicas de un infarto en evolución. Inclusive aquí le pusieron 15 minutos posterior a TNK, trombolisis. Este paciente fue trombolizado, llegó a urgencias, llegó con dolor, con elevación del ST, hicieron el diagnóstico y empezaron a darle el tratamiento, ¿no? Entonces, un infarto en evolución clásico, típico. Doctor, una pregunta. En este caso, fisiológicamente, la elevación del ST, ¿qué significa? ¿Que no se terminó bien el proceso de despolarización y se comienza a reportar antes? Sí. ¿O cómo? Fisiológica, es una buena pregunta. Significa el segmento ST elevado, significa que la repolarización acuérdense que la onda T es la repolarización. Entonces, cuando tapas una arteria, lo primero que se empieza a afectar es el revestimiento interno, o sea, el miocardio se empieza a morir de adentro hacia afuera, ¿sí? Entonces, en condiciones normales, con miocardio vivo, la onda T es normal, digamos que es positiva, ¿no? Pero en condiciones de miocardio muerto está alterada, ¿verdad? O sea, ya hubo sístole y cuando vas a hacer la diástole ya empiezan a haber esas alteraciones. Pero tiene que ver, el ST representa que sí está alterada la repolarización del miocardio, porque está muerto el tejido o porque está afectado. Entonces, lo que traduce una elevación del ST, así fisiopatológicamente, es un trastorno en la repolarización del
el miocardio, porque es lo primerito que se afecta, ¿verdad? En la cascada isquémica, que es otro término que no sé si se los mencioné más adelante, pero eso implica, ST significa que no se repolariza, o sea, no se distiende bien el miocardio, las fibras, está infartado. Eso traduce el ST y tenemos tiempo de actuar, ¿verdad? Si regresamos este ST a su línea basal, con tratamiento de reperfusión óptimo, vamos a salvar músculo y no vamos a tener ondas Q. Gracias. Sí. Hay que hacer esto, ¿verdad? O sea, ya que vimos al paciente en urgencia, lo interrogamos, lo exploramos, le tomamos el electro, le tomamos los exámenes de sangre, ya estamos seguros de que es un síndrome coronario agudo, antes de darle tratamiento, todavía antes de darle tratamiento, hay que hacer esto. ¿Qué riesgo tiene? Y esto se hace en minutos, ¿verdad? En segundos minutos. Estás viendo el riesgo del paciente, hay que estratificarlo. Así es. Técnicamente así se dice, estratificar el riesgo del paciente es necesario en el manejo inicial de pacientes con Zika. Hay muchas escalas, unas más utilizadas que otras. Unas ven unas cosas, otras ven otras. Unas ven cosas más clínicas, más de antecedentes del paciente, otras ven cuestiones más hemodinámicas, parámetros invasivos. Pero son estas: TIMI, Grace, Kimball, Frist, Pursuit, y varias, ¿no? Pero casi siempre todos nosotros en cardiología usamos TIMI, Grace y Kimball. A veces le agregamos otros scores de riesgo, de sangrado, de riesgos hemorrágicos. Pero se las menciono porque esto lo tienen que hacer los médicos de primer contacto, darle un riesgo a este paciente, ¿verdad? Lo tenemos que hacer todos. O sea, y así está, lo puse entre comillas porque es un artículo que aquí de LIMS, de la doctora Borrayo, que dice: la estratificación de riesgo mediante diferentes escalas nos permite un instrumento pronóstico, ¿verdad? O sea, considerando diversas variables demográficas, clínicas, bioquímicas, electro-hemodinámico, que nos hablan del estado de riesgo del paciente, ¿verdad? Unos tienen más riesgo que otros. Y nos hablan del momento oportuno para una estrategia invasiva, llámese cateterismo, y la posibilidad de que le vaya mal a ese paciente. O sea, nos hablan mucho. Este riesgo, o sea, TIMI, Grace, Killip, nos hablan de qué probabilidad tenga de que ese paciente fallezca, si ese paciente debe de ir rápidamente o muy agresivamente a una estrategia de reperfusión mecánica con cateterismo, o ese paciente puede esperar un poco más, es de bajo riesgo. Ese tipo de cosas nos ayudan mucho. Y ya están bien estratificadas. Por supuesto que no es para desmenuzarlas cada uno así de que aspecto por aspecto, pero estas son las que toman. En términos generales, todo es historia clínica y cómo se presenta el paciente, ¿no? Edad, diabetes, frecuencia sistólica, frecuencia cardíaca, Kimball, cuánto pesa, qué localización tiene o si es anterior, y nos van dando un riesgo. ¿Riesgo de qué? Riesgo de que fallezca, de que presente complicaciones graves, ¿no? Durante la hospitalización y a 6 meses. Entonces, este es el TIMI para infarto con, TIMI para infarto sin elevación. Todos son los scores de riesgo. Grace, lo que significa, esto es excelente, pero chequen cómo todo tenemos que usar. Hay unos factores de conversión, entonces, y nos piden también, creo que en este score, nos piden tasa de filtrado glomerular. Entonces tienes que tener pues, por lo menos una creatinina y un índice de filtrado glomerular. Pero chequen, todos versan de lo mismo. Antecedentes, cómo se presenta, cuestiones de la exploración física, qué es sistólica, cómo es el electro y algunos otros parámetros, ¿no? Y nos van dando un riesgo de eventos. De hecho, este es el mejor. El Zika dice, es el mejor predictor de riesgo tras un Zika. El otro, esta es la más clásica, Kimball, pacientes con infarto con elevación o sin elevación. Kimball 1, pacientes que lleguen sin insuficiencia cardíaca, esos se mueren un 5%, son los de bajo riesgo, digamos, ¿no? Kimball 1. Kimball 2, el paciente ya está en insuficiencia cardíaca moderada, ¿verdad? Por el infarto. Ya tiene datos de congestión pulmonar, ya tiene disnea, está oligúrico, tiene un S3, un ritmo de galope, y estos pacientes ya tienen más riesgo de mortalidad y se va aumentando, así se va. O sea, si un paciente llega en Kimball 3 o 4, son pacientes muy graves, ¿verdad? Insuficiencia cardíaca grave, edema agudo de pulmón, 40% de mortalidad. Durante la hospitalización, o sea, chéquense nada más, el paciente que viene en choque cardiogénico, Kimball 4, choque cardiogénico, por infarto de miocardio, esos se mueren prácticamente. Ya ahorita no, porque ya si llegan a un tercer nivel o a un hospital equipado con todos los recursos,
hay mucho que le podemos hacer, desde llevarlo a sala, todos los dispositivos de asistencia circulatoria mecánica, las unidades de cuidados coronarios, inclusive equipo quirúrgico si se necesitara requerir cirugía, en fin, o sea, ya hemos ganado mucho terreno. Porque antes, en los 60, 70, 80, paciente chocado, en choque cardiogénico por infarto, o sea, no había manera de que saliera. Se fallecían casi 100%. Hay en México este registro de todos los infartos que pasan aquí en el país, Registro Nacional de SICAS, ¿no? 1, 2 y 3, desde estos años, los estratificaron, 8,000 pacientes, 29 hospitales de toda la República, 4,000 sin angina inestable, 4,000 con, y se los pongo esto porque chequen los tratamientos que le damos aquí en nuestro país, o sea, todos los pacientes con infarto con, que son los que van para una estrategia de trombolisis, muy poquitos están llevando, o sea, realmente estamos dejando sin terapia de reperfusión coronaria a la mitad, casi la mitad de los infartos. Ya hemos avanzado mucho, sobre todo con IMSS, código infarto y todos los esfuerzos de salud pública, pero muchos estaban muertos, ¿verdad? O sea, o no recibieron terapia de reperfusión, o sea, nuestra mortalidad en México está muy mal de infarto en comparación con los países así similares a nosotros, no estoy como con Estados Unidos o Dinamarca, porque es otra cosa. Entonces, muchos los dejamos en tratamiento y nada más ya para el tratamiento. Necesito unos 5 minutitos nada más para tomar una llamada. Y ahorita ¿tienen preguntas de esto? Si no, porque ahorita empiezo un poquito de tratamiento y ya, porque es mucha información, me voy a confundir. 5 minutos, ahí vengo, esperen.
Listo. Vamos a seguirle. Esto último es lo de tratamiento. No quiero saturarlos mucho de información. Creo que sí lo podemos terminar. Es poquito esto del tratamiento. Nada más ver lo general para no acaparar tantas horas de clase. La próxima semana no sé si ya vayamos a tener el miércoles o el jueves los horarios normales de nuestras clases. Si no, nos ponemos de acuerdo y las reprogramamos. Pero para que el equipo de fiebre reumática y valvulopatías ya tenga la presentación. Ya, si nos falta algo de hoy, ahí lo vamos viendo. El tratamiento del infarto, sí, yo se los divido cuando doy esta clase en dos partes. Por una parte está el tratamiento médico. ¿Qué me refiero? A cuando el paciente llega a urgencias, está en piso y cuando se va a su casa. Lleva un tratamiento médico. O sea, hay tratamiento médico al ingreso, hay tratamiento médico durante su internación y tratamiento médico valga la redundancia, es medicamentos, ¿verdad? O sea, nada que involucre meter cosas al cuerpo, todo es administrado, ¿no? Son medicamentos, vigilancia, todas las medidas generales, incluyendo estratificación del riesgo inicial, fármacos antitrombóticos, que son los antiplaquetarios que les decía, fármacos anticoagulantes. Usamos mucho heparinas, enoxaparina o heparinas, estatinas, antiarrítmicos, analgésicos, quizá betabloqueadores, diuréticos en caso de, o sea, todo lo que es tratamiento médico, ¿no? Al ingreso, durante un piso y cuando se va a casa. La parte de monitorización de terapia intensiva, están estos pacientes infartados con o sin, llegan a estar monitorizados a una vigilancia hemodinámica muy estrecha en áreas críticas, ¿no? O sea, están ahí encamados con todos los monitores, ¿verdad? Inclusive catéteres, demás, bombas, y están recibiendo tratamiento de si tuvieron o no complicaciones, arritmias, si tuvieron alguna complicación mecánica, insuficiencia valvular, alguna cuestión de ese tipo. Entonces, por una parte está esa, y por otra parte está el llamado tratamiento de reperfusión. Por eso hago esa división, pero es de conceptos, o sea, tratamiento médico y tratamiento de reperfusión, la división es conceptual. Realmente el tratamiento es uno mismo. El tratamiento de reperfusión se refiere al trombolítico, ¿verdad? O sea, el fármaco. Es un fármaco, así como todos estos, pero este fármaco reperfunde, hace la función de trombolisis, o sea, lisa el trombo que se alojó en la arteria, ¿verdad? O sea, así trabaja, ¿verdad? Tienen algunos mecanismos de acción, ¿verdad? Que si los pueden revisar sería bueno, ¿verdad? Para no tardarnos más. Tenecteplase, alteplase son los prototipos, ¿verdad? Hay algunos otros, ¿no? Inicialmente usaban streptocinasa o reteplase, pero bueno, en la actualidad aquí en México es TNK, que es el tenecteplase. Son jeringas precargadas, ya vienen los miligramos, es por peso de kilos del paciente y va. Alteplase es un frasco, hay que preparar una infusión, hay unos protocolos, son 100 miligramos que se pasan así divididos, pero bueno, ahí estamos hablando de tratamiento de reperfusión, y el tratamiento de reperfusión es eso, fármaco y mecánico. Fármaco es eso, lo que les decía, los trombolíticos, y este es IO, o sea, es con, o los, idealmente, debe llevar los dos, ¿verdad? Pero a veces que el paciente, con que lo trombolices, antes pues no había cateterismo, ¿verdad? O sea, no había la cuestión esta mecánica de intervención coronaria percutánea y los pacientes únicamente recibían trombolisis y todo lo demás, obviamente. Y que Dios los ayude, ¿no? Pero ya después que nació la angioplastía coronaria, ya tuvimos más opciones para estabilizar ahí la arteria, ya cuestiones más de, ya no inclusive los balones, pero ya más los stents, o sea, ya estabilizamos ahí la cuestión anatómica, entonces ya el riesgo de que se reinfartara. De hecho, por eso nació la angioplastia, ahora por los reinfartos. Casi el 30, o no me acuerdo el porcentaje inicial, pero era muchos de los infartos que trombolizaban ahí en el hospital, se reinfartaban, ¿verdad? A la semana o a las 2 o a las 3, se reocluía el vaso, porque seguía estando ahí el flap de disección, la placa, el proceso activo, o sea, entonces no es tan sencillo, ¿verdad? Tratamiento es tratamiento médico y el tratamiento de reperfusión, farmacológico o mecánico. Hay muchas guías, chéquense, desde 2013 americana, 2015 europea, 2015 americana, 2017 europea, 2018 europea, 2014 norteamericana, en fin.
Entonces, y son muy buenos documentos, ¿no? O sea, están bastante amigables, sobre todo las europeas. Ya las lees y ya sabes del manejo, o al menos lo que se recomienda, son guías. Pero si cambian, ¿verdad? Cambian un poquito los conceptos, ¿verdad? O sea, en el infarto con elevación, hay algunas cosas que cambiaron, digamos, en estos años, del 2012 al 2017, un poquito las cuestiones ya, esto es ya más de cardiología, esto sí me importa que lo escuchen, porque nos importa del tratamiento, ¿no? Del infarto con elevación. Puede ser sí, pero me estoy enfocando más con elevación. Hablamos mucho de tiempos de retraso. El paciente empieza con el dolor en su casa o donde esté, y hay un tiempo en el que él se tarda en acudir a consulta, ¿sí? O sea, hay un tiempo que se le atribuye al tiempo de retraso del paciente, ¿no? Ese es atribuible al paciente en lo que se tardó en llegar, ¿sí? Y hay otros retrasos que son atribuibles al sistema propiamente, ¿verdad? O sea, aquí en la Ciudad de México, ¿verdad? No crean que es tan fácil. Desde un primer contacto médico, si el paciente infartado llegó a un consultorio de similar, si le hicieron el diagnóstico, qué bueno, y de aquí a que llega una ambulancia y lo trasladen, ¿no? Viernes 5 de la tarde, Insurgentes, o sea, no hay manera, ¿verdad? De que llegue a una sala de hemodinamia en menos de 90 minutos, ¿no? De que empezó acá, o sea, no. Entonces, por eso hay que ir dividiendo cuánto se tardó en llegar, cuánto nos tardamos en trasladarlo, y ya para ir sumando todos estos tiempos, y cuánto tiempo estuvo cerrada la arteria, ¿verdad? O sea, porque eso significa que la arteria estuvo tapada desde que le empezó a doler, desde que empezó el cuadro, hasta que lo recibimos en la sala de hemodinamia y le cruzamos el material a la coronaria. Entonces, todo ese tiempo estuvo el proceso de isquemia fluctuando ahí, ¿verdad? Quizás se destapó tantito en algún momento y se volvió a fluir, en fin, por eso les decía que es dinámico, ¿no? Es muy dinámico. El paciente se presenta, FMC significa First Medical Contact. O sea, el paciente en su casa puede llamarle a la ambulancia y llega a la ambulancia y es su primer contacto médico. Este es de la ambulancia, ya le pueden hacer el diagnóstico porque ahí traen monitor y electro y no sé qué. Si le hacen el diagnóstico, ¿verdad? Ellos dicen, ok, bueno, ya tengo el diagnóstico, ya tengo un electro aquí en la ambulancia, en su casa, ya sé que es un con elevación, por eso inclusive los paramédicos están entrenados a ver una elevación del segmento ST. Si le haces el diagnóstico ahí, ¿verdad? Idealmente en menos de 10 minutos, ¿verdad? El diagnóstico siempre se hace en menos de 10 minutos de que el paciente pidió o de que llegaste al primer contacto médico. Así es. Idealmente. Entonces ya le hiciste el diagnóstico y ya dices, bueno, pues, este paciente tiene un infarto con elevación del segmento ST y me voy a tardar tanto tiempo, más de 2 horas o menos de 2 horas en llegar a un hospital con todo el equipo adecuado. Si dices, me voy a tardar más de 2 horas, le das ese trombolítico, ¿verdad? O sea, dices, dale trombolíticos, y a veces los mismos traen, que aquí en México eso no pasa, pero casi siempre a veces podemos darle trombolisis antes de que lleguen al hospital o llegan a una unidad de medicina familiar donde tengan trombolítico administrarse. Y luego ya vemos cómo le hacemos para que lleguen a hemodinamia. Pero si la ambulancia está con el paciente y le hiciste el diagnóstico y tienes a 10 minutos un hospital que tiene sala de hemodinamia, pues ya no le das el trombolítico y te vas directo a una estrategia. No es para que se lo aprendan, pero se los platico para que vean cómo, dependiendo de cómo se presenta el paciente, qué estrategias vamos a ir agarrando, ¿verdad? En función de los tiempos de traslado y en donde estemos, ¿verdad? Quizás el paciente no le habló a la ambulancia, el paciente empezó con dolor en su casa y se fue a urgencias. Y directito se fue, digamos, al Instituto Nacional de Cardiología, o bueno, no, porque este es dice non-PCI. Digamos que se fue no sé, al hospital qué sé yo, un hospital pequeñito, un hospital privado pequeño, urgencias, donde no tienen sala de hemodinamia. Entonces ahí dicen también en el hospital, igual que los de la ambulancia, dicen, ok, me trajiste un infarto, y digo, ok, tengo un infarto con elevación de segmento ST y no tengo sala de hemodinamia. ¿Qué hago? Pues depende, si tienes un hospital a menos de 1 hora y media, directito, sin hacerle nada más, pero si casi, y aquí en México, aquí en la Ciudad de México, casi todos los lugares están a más de esto, a más de 1 hora o 2 horas, dale trombolítico, ¿verdad? O sea, dale trombolítico y luego lo trasladan. Entonces son las diferentes estrategias. O ya el mejor de los casos es que el paciente infartado llegue directito a un hospital que tenga capacidad para hemodinamia, ¿no? Entonces, esas son las que se llaman angioplastías primarias, ¿verdad? Porque el paciente llegó directamente
sin ningún primer contacto médico, ambulancia, similar, consultorio, nada. Llegó directo al tercer nivel y ahí sí se pasan así como van, ¿verdad? O sea, directito, y eso es una ICP primaria, ¿verdad? Estas son estrategias farmacoinvasivas. Fármaco y luego llegaron a la invasiva. Entonces, tiempo de retraso, tiempo de primer contacto médico, tiempo de puerta de diagnóstico, puerta aguja, puerta balón. Todos estos apellidos se los teníamos que poner cuando hacíamos los ingresos de un síndrome coronario agudo. Síndrome coronario agudo, tipo infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST, de localización anterior, del día tal, Philip-Kimball 2, Grace 140 con Timmy score de 5, con complicado con, no sé, bloqueo AB o qué sé yo. Y luego ya lo punto y seguido. Y ya, tiempo de retraso total o tiempo de isquemia total de 12 horas. Tiempo de primer contacto, 2 horas. Tiempo de puerta de diagnóstico, 5 minutos. Todo lo tienes que... En la medida que lo pudieras investigar. Ahí está. O sea, estos son nuestros objetivos, ¿verdad? De los pacientes que están infartándose, ¿no? O sea, diagnosticarlo en menos de 10 minutos, tardarte menos de 2 horas en llevarlo a una sala de hemodinamia donde estés, de tardarte menos de 1 hora de que llegue el paciente al hospital a que le abra la arteria, si es posible, ¿verdad? Que dice, máximo time del diagnóstico de infarto a que le cruces la guía intracoronaria, menos de 90 minutos. Son objetivos terapéuticos, no es para que se lo aprendan ahorita, pero sepan que existen, ¿verdad? Y están bien establecidos, bien establecidos. Ahí está. Diagnóstico, ya lo hicimos. ¿Amerita o no tratamiento de reperfusión? Sí. ¿Qué le podemos dar? ¿Farmacológico o mecánico o los dos? ¿No? En función de cómo estamos. O sea, dice strategy clock strategy. Desde que le hiciste el diagnóstico, ¿qué posibilidades hay de que llegue a sala de hemodinamia? No, pues que muy bajitas, estamos no sé dónde y la raza queda muy lejos. Ok, entonces fibrinolízalo, dale todo lo demás, vigílalo y vamos trasladándolo, ¿no? Ahora, de que lo fibrinolizas, te puede ir muy bien o te puede ir muy mal. O sea, el paciente le puedes destapar la arteria con el fibrinolítico o con el trombolítico, o puedes no. Y el problema es cuando no, ¿verdad? O sea, el paciente sigue mal, sigue grave, no sirvió el trombolítico, ya no le puedes volver a dar otra dosis, obviamente. Y ahora sí, bueno, empiezan los problemas y la mortalidad. Este es el fundamento del cateterismo. Siempre que escuchen cateterismo cardíaco, izquierdo o derecho, cavidades izquierdas, cavidades derechas, puede o no llevar coronariografía. O sea, cateterismo cardíaco es meter catéteres al corazón últimamente, no nada más a las coronarias, ¿no? Entonces es como que el más global. Cateterismo cardíaco incluye coronariografía, casi siempre. Entonces aquí está, cateterismo cardíaco puede ser diagnóstico y hay cateterismos que nada más son diagnósticos, ¿verdad? Es que metemos al paciente nada más para medir presiones, tomar imágenes, muestras y nada más, no le hacemos nada a las coronarias. Entonces, para que no se queden como que un cateterismo cardíaco siempre es o es sinónimo de angioplastía, stent, no. Cateterismo cardíaco es un estudio, ¿verdad? Es un estudio que puede ser diagnóstico y terapéutico. Esto sí es ya más específico. Cuando vean o escuchen ICP, intervención coronaria percutánea, eso ya implica instrumentar la arteria coronaria epicárdica, meterle material, guías, están buscando esto, restablecer flujo coronario. Guías, balones, stents, aquí están, ¿no? El corte axial, el corte longitudinal, esta es la luz, esta es la placa, aquí está la guía que nosotros le metemos a la coronaria. Este es el baloncito que nosotros hinchamos, ¿verdad? Y ganamos un poquito de luz, ¿no? O sea, chequen como lo moradito que está aquí de la luz. Después de hacerle una angioplastía con balón, angio, vaso, ¿no? Plastía, pues es modificar, ¿no? Entonces estamos modificando el vaso, ¿no? Con un balón. Angioplastía con balón es esto. Inflarle un balón adentro de la placa, ¿sí? A manera de remodelar, ¿no? Plastear, podemos decir así, burdamente. Y ya ganas un poquito de luz, ¿verdad? Ganas un poquito de luz. O poner un stent, ¿no? No nada más hacemos lo del balón, antes nada más hacía el balón, ¿verdad? Entraba el balón, se inflaba el balón y destapabas un poquito ahí, ¿no? Destapabas un poquito la arteria, restablecías flujo coronario. El problema es que se volvía a tapar esto, ¿verdad? Porque seguía el proceso ahí muy activo. Pues por eso se inventaron los stents. Los stents son esas mallitas de metal que vemos aquí
aquí está la placa, aquí está la arteria, la luz y el balón. El stent va montado en otro balón, ya no es el balón solo, ya es un balón más stent. Inflamos el balón y este ya se queda abierto, manteniendo la permeabilidad del vaso. Es lo que le llamamos stent. ¿Sí? O sea, en términos generales, esto es lo que hacemos. Oiga, doctor, disculpe, referente a los stents, hace tiempo yo había escuchado que según es malo ponerle muchos stents a un paciente, pero ¿a qué se debe esto? ¿Y como cuánto sería decir muchos? Sí, el stent, acuérdense que esto que estamos haciendo con los stents es tratamiento básicamente paliativo, o sea, nunca es bueno poner un stent, así de sencillo, o sea, ni uno es bueno. O sea, estamos tratando las enfermedades en sus últimas etapas, ¿verdad? O sea, en sus etapas muy avanzadas. Entonces, idealmente, lo mejor es no poner stents, ¿verdad? Es ningún stent. Lo mejor es no tener, pero eso significa no tener la enfermedad. Pero, pues, entre menos, mejor, ¿verdad? Porque no deja de ser un cuerpo extraño adentro de la arteria, que un cuerpo extraño, digo, son aleaciones diferentes, ¿no? Nitinol, titanio, acero inoxidable, en fin. Pero no deja de ser un cuerpo extraño que está alojado en los tejidos biológicos y va a generar una reacción, ¿verdad? Entonces nos empezamos a cambiar unas por otras, ¿verdad? O sea, ya no tenemos la obstrucción ni la grasa que está ocluyendo ni el trombo, pero ahora tenemos un fierro ahí que nos está generando fibrosis y a la larga problemas. Entonces, si la pregunta es malo poner muchos stents? Pues sí es malo poner muchos stents. Aquí cada caso es diferente, pero el stent, si lo necesita el paciente, lo necesita, ¿verdad? O sea, no hay manera de que dejes a un paciente sin stent, porque si dejas a un paciente lo necesitaba y tú no se lo pusiste, pues se va a reinfartar, ¿verdad? O sea, el vaso se va a volver a tapar. Entonces, se pone el que esté indicado y la cantidad que sea la adecuada. Son decisiones complicadas, ¿verdad? O sea, cuántos, qué longitudes, ya entramos nosotros, los intervencionistas, a tomar esas decisiones. Pero estas son, o sea, chéquense que no es tan fácil la situación, ¿verdad? O sea, tienes que tener una sala de hemodinámica, infraestructura, recursos, toda la infraestructura. Estas son las pantallas, o sea, necesitamos todo, ¿verdad? Equipo digital, monitores, y eso sin hablar de los materiales especializados, ¿verdad? Lo que vamos a meterle al cuerpo, catéteres, todos los equipos de imagen, o sea, necesitamos es prácticamente un quirófano, ¿no? Prácticamente un quirófano. Esto cuesta como, no sé, 20 millones, 20, 30 millones, una sala de hemodinámica. Y esto es lo que hacemos, ¿no? O sea, ponemos el acceso, el paciente llega infartado, ya recibió algo de tratamiento en su unidad donde llegó, le dieron anticoagulantes, antiagregantes, le quitaron el dolor, antiarrítmicos, lo estuvieron vigilando, oxígeno, demás. Llega ya al hospital que tenga una sala para hacer estos estudios y se aborda, ¿verdad? Le pones al paciente un acceso vascular, ya sea en la arteria de la mano, la radial o en la ingle, que es la femoral, y le pones estos tubitos que se llaman introductores, a través de los cuales van a entrar los catéteres que van a llegar al corazón. Estas decisiones de qué catéter, qué acceso, estas las tomamos nosotros en intervención. Aquí están más o menos, nada más para que vayan viendo, lo que se hace en sala de hemodinámica. Se le funciona la radial, se le avanza una guía, un filamento ahí muy delgadito, y a través de ese filamento se avanza el introductor, que no es más que un tubito por donde van a entrar los catéteres largos. Lo que hacemos, o sea, antes entraban acá por la femoral, ahora entramos por la radial, hay unas ventajas sobre otras, no es necesario que las repasemos. El punto es llegar a las coronarias. Chéquense dónde están las coronarias y por dónde vamos a entrar. O sea, técnicamente es muy complicado, tiene su curva de aprendizaje, necesitamos saber muchas cosas para hacer esto. Los catéteres, que son los que les metemos, ya están preformados, ¿sí? O sea, los hace la industria. Catéteres coronarios izquierdos, coronarios derechos, hay una infinidad de catéteres. En este ejemplo están entrando por la aorta descendente, o sea, por la ingle. Chéquense cómo se acomodan, tocan aquí en la aorta y entran a la coronaria, lo que le llamamos canular una coronaria. Dependiendo, ¿verdad? Hay algunos y chequen el derecho, para canular la derecha. Tiene otra curvita, la metes a la coronaria y por ahí mismo le inyectas y haces la coronariografía. Chéquense todo lo que te hace, todo esto es material de hemodinamia. Todos estos catéteres los metemos al corazón y tomamos imágenes. Este arco avienta avienta un rayo X y aquí hay un intensificador y lo vamos moviendo en diferentes posiciones
y vamos inyectando y vamos opacificando. O sea, inyectamos a la vez que grabamos. Echamos rayos X y le estamos inyectando un medio de contraste a la coronaria. Entonces es simultáneo. Inyectamos medio de contraste a las coronarias a través del catéter que le metimos y tomamos imágenes con fluoroscopio. Y ya pintamos las arterias, es lo que se llama hacer una coronariografía. Son las imágenes típicas, coronaria derecha, coronaria izquierda, y vamos buscando el problema. Y así se ven. Hemodinamia, esto es una coronaria derecha, aquí viene el catéter, está subiendo por la aorta, arco, cae aquí, lo metemos a la coronaria derecha, inyectamos una tinta, se llama medio de contraste, y vemos, ¿no? Aquí donde se ve una estrechez aquí está el proceso obstructivo, ¿no? Está obstruyendo el flujo de la sangre. ¿Qué hacemos? Ponemos un stent y ya recuperamos el diámetro del vaso. Esto es, en términos generales, lo que es hacer una angioplastía. Esta es la coronaria izquierda, aquí están, chéquense nada más cómo está severamente estrechado, aquí hay grasa, aquí hay aterosclerosis, este paciente pudo o no ver trombolizado, depende, y chéquense cómo termina después de una angioplastía con stent. Sí, o sea, esto lo hacemos diario, varias veces al día, muchas veces al día. No debiéramos, ¿verdad? O sea, chéquense las imágenes, cómo se inyectas el medio de contraste y la arteria ya, no hay nada de arteria, está trombosada, está perdida, no tiene flujo. Esta es una coronaria derecha, esto es un trombo ahí y ya no le llega nada de flujo, por eso se infartó toda esta parte. Este paciente seguro tiene elevación del punto J en D2 de 3 ABF. Chequen, esta es una circunfleja, se ocluyó también, aquí debería de ir, ya no está. Y aquí otra vez cómo se liberan las obstrucciones. Aquí hay stent, aquí no hay stent. ¿Sí? Esta es la parte mecánica que le llamamos nosotros. O sea, pues aquí está. Este soy yo, sí me conocen ya, creo, pero para que vean, o sea, chéquense todo lo que se usa, o sea, no soy yo solo, pues, o sea, estas son insumos muy caros, ¿verdad? Hay que usar materiales, están las pantallas, en fin, o sea, no hay manera de hacer esto una persona sola. Somos un equipo y eso es lo que se hace en el tratamiento del infarto de manera habitual, pero pues es muy complicado, o sea, sí hemos ganado terreno, pero lo importante de nosotros es esto, ¿verdad? ¿Cuáles son los síndromes? Estas diferencias del paciente que está estable y el paciente ya con la placa trombosada, rota. Y ya nada más. Obviamente dosis ya no es de nuestra clase, dosis de fármacos y no nada más del tratamiento. Era para eso, para que vieran esto. Y creo que ya, la siguiente clase igual vemos un poco de más electros para que vean diferentes electros de infartos con elevación. Y nada más. No sé si les quedó duda de esto, si no ya acabamos. Doc, yo tengo una duda. Para la angioplastía solamente, es que yo entiendo que angioplastía es como quitar la obstrucción, ¿no? De la arteria. La única forma de hacer una angioplastía es por la colocación de un stent. Ok. Sí, ya generalmente, en términos así, siendo muy estrictos, angioplastía significaba destapar la arteria con un balón. No le dejabas stent. Pero ahora ya casi son las dos. O sea, es angioplastía con balón y angioplastía con stent. Pero sí, la respuesta es sí, ¿verdad? O sea, angioplastía no hay manera la única manera de hacer angioplastías es con stent, balón y stent. Ok. Y por ejemplo, ¿en qué casos recomienda no poner un stent solamente con el balón? O mejor en todos se le pone. No, en todos stent. Entonces, lo comenté porque antes no había stents. O sea, antes ni siquiera había balones. Antes había puro trombolítico. Después llegaron los balones y después ya llegaron los stents. Pero no, hoy en día cualquier angioplastía es con stent. Así en términos generales. Ya. Gracias, doctor. Sí. Y quien haya puesto aquí, es bueno tener entonces un trombolítico en nuestras casas. Pues no sé si en tu casa, pero sí muy cercano al área donde estés. El trombolítico, pues sí te lo podrías poner teóricamente, ¿verdad? Pero lo que es bueno, sí. De hecho, este es un tema en salud pública muy importante. O sea, el infarto, imagínense, es la primera causa de muerte en el país. Y no tener trombolíticos, olvídate. O sea, por eso estábamos como estábamos, por eso estábamos tan mal en mortalidad.
porque antes México, obviamente, pues no teníamos tantas salas de hemodinamia, ¿verdad? Y aquí estamos en Ciudad de México, o sea, que ya es una gran urbe, y ya salas de hemodinamia ya hay en, pues en todo Monterrey, Guadalajara, hay como 3, 4, 5 en cada una de las ciudades. Ya hay, ¿no? En todos los estados hay una sala de hemodinamia. No creo que haya un estado que no tenga sala de hemodinamia, pero aparte que la sala es todo el personal, ¿verdad? Enfermería, técnicos, los proveedores de los materiales, los médicos obviamente, y es difícil echar a andar ese proceso. Y el trombolítico no, pues el trombolítico es un medicamento, pues si el paciente llega infartado y se lo ponen y ya, ¿verdad? Si permeabilizas la arteria, le salvaste la vida con el trombolítico. Entonces el trombolítico sí salva vidas. Y es nuestra realidad, o sea, aquí no estamos en Dinamarca ni en Nueva York, que el 99% de los pacientes con infarto, 98%, se tratan con angioplastía con stent. Aquí no, aquí como un 20% o un 19%, un 23% y lo demás con puro trombolítico y lo demás sin tratamiento. Entonces nos falta mucho. Pero sí, lo que decía el presidente López Obrador, porque él lo empezó a comentar, él tuvo un infarto, Andrés Manuel, creo que esto es de dominio público, o sea, tampoco estoy revelando secretos de Estado. Pero tuvo un infarto con elevación del segmento ST hace unos 5 años y se atendió acá en un hospital de Sur, pero él se atendió con angioplastía, a él no lo trombolizaron. Él llegó a un hospital que tenía sala de hemodinamia, le hicieron el diagnóstico y le hicieron una angioplastía con stent. O sea, el presidente tiene stents. Entonces el presidente, yo no sé si con ese antecedente hizo como mucho ruido o lo que sea sobre el trombolítico, ¿verdad? Sobre qué medicamento, porque se dio cuenta de la realidad, ¿verdad? O sea, imagínense que eso mismo que le pasó al presidente le hubiera pasado a un paciente que está en la sierra de Oaxaca, ¿verdad? O de no sé dónde, de Guerrero. No llegan, ¿verdad? O sea, y llegan al centro de salud ahí y creen que van a tener trombolítico, pues aunque no, ¿verdad? O sea, el trombolítico no es caro, pero pues cada vial sí cuesta, ¿verdad? Sus 30,000 pesos, sus 35,000. Entonces, trombolítico es bueno tenerlo así, en todos lados. Todos los hospitales, en todas las clínicas, hay que tener trombolítico. Doctor, disculpe mi ignorancia, pero cuando dice trombolítico, ¿hace referencia a fibrinolítico? Sí, son sinónimos. Pero, por ejemplo, bueno, lo voy a trasladar como a un caso de la vida real. Si una paciente estoy viendo que tiene como una angina o algo así, no le daría un fibrinolítico hasta que tenga el electrocardiograma, ¿no? Claro, hasta que tengas el diagnóstico. Un fibrinolítico o un trombolítico no se le da más que ya tengas el diagnóstico de infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST. Ah, ok, entonces no tenía relevancia tenerlo en casa. O sea, si, por ejemplo, si estuviera en casa, mejor el electro, serviría una aspirina o algo así. O sea, para empezar, lo que serviría más que el trombolítico, ahora sí que el electro, ¿verdad? O un smartwatch o un smartphone donde puedas tomar, y eso ganas mucho tiempo. Imagínate que te empieces el dolor, te empiezas a infartar y tu smartwatch o tu smartphone tiene una aplicación que te puede tomar un electro y ves el segmento ST y se lo mandas a tu doctor y te dice vente, ¿no? Entonces estamos entre esa modernidad. Pero lo que debemos de tener, y sí puede ayudar una aspirina. Hay muchas veces que los pacientes empiezan a sentir el dolor y es un infarto, lo sepan o no, ya está muy difundido de que la aspirina es para el corazón, ¿verdad? Y la aspirina para el corazón, bueno. Pero a veces sí ayuda, ¿verdad? Nosotros que ya somos médicos y ya sabemos, por ejemplo, ahorita que me dijiste, es bueno que nos tomemos aspirina, pues sí, ¿verdad? Porque imagínate que estás en tu casa, se tapa la arteria y te tomas una dosis alta de unos 300 miligramos de aspirina o 300 de clopidogrel y quizás eso mismo evite que las plaquetas se peguen y mantengas el flujo y puedas llegar al hospital. Quizás la misma carga que te tomaste de antiplaquetarios en tu casa haga que llegues al hospital, ¿verdad? Entonces sí ayuda bastante. O sea, puede que no, ¿verdad? Pero siempre lo aconsejamos, ¿verdad? Una dosis de antiplaquetarios y a urgencias. En el caso de dolor, ¿verdad? En el caso de angina.
fuerte, que no se quite, inestable, más de 20 minutos, ya hay que ya, ¿verdad? Se activa el sistema de emergencia. Ah, ok, gracias, doctor. Sí. Más que nada es ir ubicando que la gente sepa qué hacer, ¿verdad? O sea, que la gente sepa qué hacer, a dónde correr, o sea, a quién recurrir, porque no avisa. El problema de la aterosclerosis coronaria, ¿verdad? Así como la hipertensión, que ya lo vimos, a veces no avisa, ¿verdad? No avisa. El paciente igual y nunca tuvo angina y de un buen día para otro se infartó, debutó con un infarto y dice, oye, ¿por qué si nunca tuve dolor? Y no es un porcentaje despreciable de los pacientes. Yo siempre que los interrogo, ¿ya había tenido dolor? Que les estoy ahí destapando la arteria. ¿Ya había tenido dolor? No. El mes pasado, hace un mes, hace 6 meses, un año, dolores similares o menos. No. Entonces, hay enfermos, ¿verdad? Cada 15 presenta bien. Y hay algunos que sí. Sí, doctor, desde hace 15 días ya me venía doliendo y el día de hoy ya no se me quitó. Sí, ya me había dolido hace un mes o hace 2 meses, ya me venía dando molestias, me aplastaba un poquito, pero nunca tanto como hoy, ¿verdad? Que fue el mero evento. Entonces, más o menos así se presentan los infartos. Doctor, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la onda J y la R'? ¿La qué? Y una R'. No, pero no te escuché bien la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una onda J y una R'? Entre un punto J y una R', la R' es una muesquita dentro del QRS. Es cuando, bueno, no, perdón, es un segundo piquito del QRS. A veces que tienen 2 piquitos, ¿verdad? Tienen una R, baja la línea isoeléctrica, baja la línea hacia la línea isoeléctrica y luego vuelve a subir y esa es como una R', ¿verdad? Una R después de una R normal. Esa es una R'. Pero el punto J es después, ¿verdad? El punto J no lo vas a diferenciar porque la R' todavía está dentro del QRS, o sea, y el punto J ya es la unión del QRS con el ST. O sea, es un poquito más adelante, pues. O sea, pero se ven diferentes. La R' casi no está. Cuenta que la B entonces